los libros, todo está en 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 los libros, Buenas noches desde la capilla de la Fundación Chaminade en Madrid. Sobra decir que agradecemos la hospitalidad, casi derecho y deber de asilo, como verán, que hoy nos brindan. Estamos acogidos a sagrado. Falta nos hace, porque corren malos tiempos para la libertad de expresión, para la ecuanimidad, para el respeto al adversario, para el aprecio por el trabajo bien hecho y, en líneas generales, para todo lo que no sea pensamiento débil, convencional y único. Las tentativas de censura, la imposición de mordazas, las manifestaciones más o menos freudianas de lo que Erich Fromm llamase hace mucho tiempo miedo a la libertad, las neoinquisiciones y los no grandes, pequeños, eso sí, neoinquisidores y torquemadillas de la corrección política y del pesebre limosnero están últimamente a la orden del día. Ya saben ustedes, supongo, por qué y por quiénes lo digo. Cree el ladrón, según asegura el refranero, que todos son de su condición. Asunto zanjado y vamos con lo que importa mientras otros se duelen en banderillas. Este señor, suizo de la Suiza que se expresa en alemán, es un teólogo. Quizá el teólogo más conocido en el mundo, no solo por la originalidad, firmeza, valentía y relativa heterodoxia de sus planteamientos históricos y filosóficos, sino también porque lleva fama de ser puertas adentro de la Iglesia Católica a la que pertenece un disidente razonable, dialogante, conciliador en lo relativo a algunos aspectos, no todos, de la doctrina oficial del Vaticano. Hans Kung, que seguramente me perdonará la mala pronunciación de la U de su apellido, que en alemán lleva diéresis, buenas noches señor Kung, aún no se las he dado, decía que Hans Kung o Kung está en España, hoy es aquí 15 de noviembre, para presentar, no sé si Urbi et Orbi, el primer volumen de sus muy esperadas memorias, que ha sido publicado por Trotta y que lleva el título de Libertad conquistada. Amigo Kung, empecemos, si le parece, por el título. De la palabra libertad usa y abusa todo el mundo, especialmente los políticos, con lo que se corre el riesgo de convertirla a los ojos y oídos de muchos en un flatus vocis, en un concepto confuso, en una muletilla verbal. ¿Qué entiende usted por libertad? ¿Significa lo mismo esa palabra dentro y fuera del cristianismo? Le agradezco, Fernando, que me permita hablar en mi propio idioma, porque en problemas complejos me permite utilizar las palabras adecuadas. Entonces, en alemán, la libertad indudablemente tiene diferentes dimensiones. Usted mismo habla de la libertad política, también hablamos de la libertad de conciencia, hablamos de la libertad específica cristiana, pero me gustaría subrayar que en todos los casos lo importante es siempre que se trata de una libertad de algo, que uno se debe sentir libre o liberado de corsés de obligaciones, de imposiciones de la sociedad, pero al mismo tiempo es una libertad para algo, porque la pregunta que se plantea es ¿para qué soy libre? Y mi respuesta sería que una libertad sin responsabilidad no es realmente libertad, sino que es albedrío, y la auténtica libertad siempre está vinculada a la responsabilidad. No es una casualidad que la palabra libertad aparezca en el título de su libro, porque usted es un hombre marcado por la obsesión de la libertad y marcado por Hitler. Lo dice usted en el prólogo del libro, cuando llegó Hitler usted vio amenazada la libertad nacional de su país y su libertad personal. Y sufrió 3 choques, dice en el libro. Uno en 1934, cuando es asesinado Dollfuss, otro en 1938, cuando el ejército alemán entra en Austria, y otro en 1939, cuando empieza la guerra y la movilización.
De hecho, fueron fechas de choque para mí cuando era niño. Un niño también puede percibir esos acontecimientos políticos cuando se tienen solo 6 años y cuando se oye y se ve cómo los padres se asustan al oír algo en la radio, cuando oyen, por ejemplo, que ha sido asesinado el canciller austriaco. Pues claro, eso se le queda a uno dentro. En segundo lugar, la entrada del ejército alemán en Austria fue para todos nosotros, en ese pequeño país, el signo de que nosotros podríamos ser los siguientes. Y cuando yo era niño me impresionó muchísimo. Naturalmente, también el estallido de la Segunda Guerra Mundial tuvo que ser un acontecimiento de huella profunda para un niño de 10 años. Kuhn, le voy a hacer una pregunta difícil y una pregunta que quizá debiera formular más adelante cuando nos hayamos calentado un poco más en la conversación. ¿Cómo se concilia la libertad de la persona, que es fundamental en el cristianismo, con el trágala discutibilísimo del pecado original? En Oriente los niños nacen inocentes, en Occidente, en el Occidente cristianizado, los niños nacen culpables. ¿No es esa una forma de distribución, de discriminación, de injusticia distributiva? Creo que esta concepción del pecado original es un criterio mitológico. Si miramos con detalle, vemos que, sobre todo en la carta del apóstol Pablo a los romanos, precisamente se habla de esa transmisión, no se habla en absoluto de la transmisión del pecado original a los niños. Y lo que se dice en el Génesis no es un relato histórico. Ahí se habla de la persona y Adán es la representación del ser humano y eso se aplica para todos. No es un acontecimiento que realmente tuviese lugar, sino que se trata de la culpa que puede aparecer en cualquier ser humano y también figura en las religiones orientales, nunca se niega, es la culpa que puede asumir un ser humano. Y creo que nosotros nos deberíamos concentrar en que el pecado está ahí como un hecho. Y otra cosa más, el hecho de que puede existir una culpa superior al individuo mismo. Si se considera el fenómeno del nazismo, el fenómeno del holocausto, entonces eso no es solamente la maldad ni la culpa de una persona concreta, sino que es algo que en el fondo se convierte, es una especie de poder anónimo del mal que constituye una realidad terrible e impresionante y después todos pueden decir, yo no tuve la culpa, tuvo la culpa el otro. Al final solamente Hitler tuvo la culpa. Bueno, pues claro, esto no funciona así. Y también en el ámbito cristiano siempre he anunciado que, por ejemplo, cuando el Papa reconoce la culpa, también debe reconocer las culpas de los papas y no solamente las culpas de los hijos y las hijas de la Iglesia. En relación con esto, todas las religiones se preocupan por justificar, y a menudo no lo consiguen, la presencia del mal en el mundo. Los cristianos recurren al demonio. Y los orientales, por ejemplo, recurren al concepto de karma, es decir, a esa especie de ley de causa y efecto, de responsabilidad originada pues, por los actos de nuestra propia vida o, dicen ellos, de vidas anteriores. ¿Qué le parece a usted lo del karma y qué le parece el demonio? Bueno, está usted planteando preguntas por cuestiones que son las que menos me interesan, porque no se conoce ninguna confesión cristiana donde el diablo esté en el credo, pero usted quiere introducirlo y me parece que eso no es correcto. Naturalmente, hay que tomar en serio el hecho de que existe el mal, pero el demonio como una figura personificada, tal y como se imaginaba, por ejemplo, en la Edad Media, desde luego no puede ser nuestro criterio de las cosas, nuestra visión del mundo. El individuo es responsable del mal en su propia vida, pero hay que añadir lo que ya dije antes, que naturalmente el mal no solo
es el mal individual, sino que el mal es un poder, también en la Biblia, es un poder, digo, y sobre todo, si me permite, es lo que, como decimos hoy en la sociología, es un poder anónimo. No se puede asir, pero yo tomaría muy en serio el mal sin pensar que el diablo lo tenemos aquí mismo debajo de la mesa y que habría que dar la vuelta al altar con el incensario para estar seguro de que aquí no está el demonio en algún lugar escondido. En fin, esos son imágenes muy infantiles que se han tenido, pero que no pueden ser las de hoy. ¿El ser humano es naturalmente libre, libre por definición, por designio divino, o tiene que conquistar la libertad, como en el título de su libro? Diciéndolo de otro modo, Kung, ¿la libertad pertenece al ámbito de la naturaleza o al ámbito de la historia? Usted se plantea este problema casi en las primeras páginas del libro, cuando habla de la libertad de la naturaleza, de los lagos, de las montañas, de su país. El ser humano, por nacimiento, es un ser ambivalente e incluso en la tradición china existen los dos sistemas. Hay sabios filósofos que dicen el ser humano es bueno por naturaleza y otros dicen que es malo por naturaleza. Bueno, pues el ser humano es ambas cosas. Tiene la base de ambas cosas. Y fue una idea romántica del niño el decir que el niño es un ser inocente al nacer. Pues no, el niño puede hacer cosas buenas y malas. Y en este sentido, la libertad debe ser regalada, por un lado, y por otro lado, también debe ser ganada. Y eso no es una contradicción, porque estamos ante esta dialéctica que se nos regala algo, pero que debemos conquistarlo continuamente. Usted ha tenido que luchar, no sé si con dureza, pero sí, desde luego, con firmeza, para conquistar esa libertad de la que estamos hablando. Me refiero a sus escaramuzas, a sus dimes y diretes con el Vaticano y con la Curia. Incluso aquí, durante esta visita a España, han seguido esos dimes y diretes. El cardenal Carles ha prohibido que tomara usted la palabra en una iglesia de Barcelona y usted ha respondido que Carles tiene miras estrechas. ¿Cómo están las cosas? ¿Están mejorando? ¿Están empeorando? Me refiero a sus relaciones con la oficialidad de la Iglesia. Para mí, la Iglesia no es fundamentalmente la jerarquía, sino que, según la Biblia y después del Concilio Vaticano II, es el pueblo de Dios, es decir, todos los creyentes, y los obispos y los cardenales tienen solo un sentido en la Iglesia, y es servir al pueblo de Dios. Si lo hacen, pues es algo bueno. Para mí, siempre hubo un gran modelo entre los papas, que fue Juan XXIII, que me nombró asesor del concilio. Él demostró, incluso como papa, que se puede ser un auténtico servidor de Dios. Y del arzobispo de Barcelona también se podría esperar que él atienda más a sus creyentes. Yo he oído muchas quejas en esa diócesis, como si ahí la jerarquía fuese un mundo por sí mismo, y se tiene la sensación de que esos no son los servidores de Dios, sino que son los señores de los señores. Y claro, de eso no se habla en el Nuevo Testamento, ni durante el primer milenio del cristianismo. Yo le he llamado a usted teólogo, pero creo que está inhabilitado para enseñar teología desde que publicó su célebre libro sobre la infalibilidad del Papa. ¿Es así? No, eso es cierto solo en la mitad. La intención era marginarme en la universidad y quitarme toda la audiencia. Se hizo retirándome la facultad de enseñar desde la Iglesia, pero yo pude seguir enseñando, pude seguir atendiendo el instituto, podía ser docente y podía seguir siendo sacerdote, podía impartir la Eucaristía, podía dar sermones, es decir, solo se me quitó aquella habilitación para mantener una cátedra desde la Iglesia, pero quiero decir que en la teología
Puedo conducir muy bien mi carricoche si, aunque no tenga un permiso de conducir romano, sino que me manejo muy bien con un permiso de conducir internacional. Y así continúo con mi vehículo por la teología. En cualquier caso, los teólogos no parecen estar muy bien vistos en el seno de la Iglesia. Le voy a leer con lo que dice usted en el libro. Dice, bajo el título Desprecio papal a la teología: en Moscú no se sabe nada, pero se entiende todo. En Roma se sabe todo, pero no se entiende nada. Escucha él, decir al escritor Luigi Barzini, corresponsal del Corriere della Sera en Moscú. Y entonces le dice Kuhn a Barzini, no se entiende nada, le digo yo, porque no se quiere entender. A la curia romana no le interesa nada, ni antes ni ahora, una teología científica seria. Igual que antes la filosofía se consideraba criada, ancilla, de la teología, ahora la teología es criada del magisterio. Un comentario. En cualquier caso, la teología, me refiero a una teología seria y crítica, no es algo cómodo para la curia romana y por eso se intenta ignorar esta teología en la medida en que se puede. Pero, como es natural, todo tiene sus límites. Hay un cierto equilibrio entre la jerarquía y la teología. También tenemos la posibilidad, hoy más que nunca, de hablar a las personas. Usted mismo me está ayudando aquí para poder llegar a muchas personas con mi palabra. El arzobispo de Barcelona podría haber discutido conmigo en Barcelona, yo se lo pedí, y también podría haber estado aquí. Pero a eso no se atreven los jerarcas. Es decir, el espíritu tiene una oportunidad de ejercer su poder incluso ante la Iglesia. Y más teólogos deberían tener el valor de decir realmente lo que pueden decir. Ahora, yo debo disculpar a mis colegas. Yo sé que precisamente en España muchos todavía sufren bajo un sistema dentro de la Iglesia que es, igual que en la época de Franco, el mismo que había en la política. Muchos teólogos encuentran aquí dificultades en cuanto quieren decir la verdad. Creo que en cierta ocasión estoy buscando la referencia. Un estudiante evangelista, en uno de sus cursos, hace muchos años, se levantó de repente y le planteó la cuestión de si había que creerse a pie juntillas todo lo que dice la Biblia. Es decir, si la Biblia es o no es infalible. Usted en aquel momento se quedó desconcertado. Dijo, bueno, es que si aceptamos que la Biblia es falible, todo se tambalea. ¿Sigue pensándolo? En el libro he puesto claramente de manifiesto que ese fue el principio de mi teología. Pero comprendo que muchos cristianos hoy tengan inmediatamente miedo cuando se dice que no cada frase es infalible tal y como está ahí escrita. Ahora, está muy claro que precisamente el criterio de los cristianos es que, al contrario de lo que sucede con el Corán, este libro, la Biblia, ha sido escrito por personas, por seres humanos. Por lo tanto, no es la palabra de Dios que haya caído directamente del cielo, sino que es la palabra de testigos hecha por determinadas personas. Y por eso, si se quiere tomar por verdad cierta cada frase tal y como está redactada textualmente, pues, como dijo San Pablo, se convierte uno en víctima de la letra. Entonces se tendrán dificultades incluso con la primera página de la Biblia. No se pueden tomar textualmente los 6 días de los que habla esa primera página. Hay que entender el mensaje. Y desde la primera hasta la última página de la Biblia, lo importante es saber qué es lo que se quiere decir con esas afirmaciones, con esas frases. ¿Cuáles son las consecuencias prácticas? Eso es lo que pasa con la Biblia. Es un mensaje para ti y para mí. Y apela a nuestra fe, a nuestra dedicación, pero no hay que subrayar frase a frase todo lo que dice. En otro de los pasajes del libro se pregunta usted cómo debemos interpretar la Biblia. Y dice, literalmente, espiritualmente o simbólicamente.
La discrepancia de pareceres en torno a esto originó uno de los primeros grandes problemas, el primero de la historia de la Iglesia. Me refiero al cristianismo gnóstico y al cristianismo literalista, que hasta que se definió la doctrina en Nicea, etcétera, etcétera, bueno, pues estuvieron bastante peleados e incluso se acabó con el exterminio de los cristianos gnósticos. De todas maneras, Kuhn, yo le devuelvo la pregunta que usted formula. ¿Interpretación literal, interpretación simbólica, interpretación espiritual? Debemos interpretar desde el punto de vista espiritual. Y espiritual no en el sentido de una mística, sino que debemos hacer una interpretación crítica. Debemos saber cómo hay que trasladar la afirmación de entonces al tiempo actual. Así hay que interpretar. Se trata de un mensaje que yo pueda entender hoy. No tiene ningún sentido esperar que, sin razón alguna, se suscriba todo lo que se dice ahí. Hay que interpretarlo de un modo que no sea textual, pero tampoco puramente simbólico. Es decir, que hay que interpretar de forma crítica en función de nuestra historia. Sin embargo, en estos momentos, el brazo armado de la religión cristiana en el mundo, y me estoy refiriendo evidentemente al presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, no solo es un integrista, sino que capitanea un país en el que, según las estadísticas, las encuestas, el 70% aproximadamente de los cristianos norteamericanos interpretan literalmente la Biblia. Creen que Dios creó el mundo en 6 días, etcétera, etcétera. ¿No le preocupa a usted esa situación? Sí, naturalmente es una situación difícil que felizmente en el conjunto de la población de Estados Unidos solo está defendida por una minoría. En el fondo se trata de que las personas se han quedado ancladas en viejos paradigmas de la historia cristiana. Hay católicos que todavía siguen pensando igual que en la Edad Media, que citan a Tomás de Aquino, y igual que se le citaba en la Edad Media, pero también en el protestantismo hay personas que citan a la Biblia tal y como se citaba en época de Lutero y de Melanchthon. Ellos opinaban que Copérnico estaba equivocado. Por eso debemos eliminar el paradigma de la Edad Media y también de la Reforma. Hay que integrarlos para poder llegar al paradigma moderno o incluso posmoderno, donde se puede entender que este mensaje no lo podemos tomar hoy, no lo podemos repetir hoy de forma textual. Políticamente es peligroso opinar que se podrían tomar frases de la Biblia para fundamentar, por ejemplo, una guerra, que eso a veces también hacen los judíos cuando citan el libro de Joshua, y los musulmanes cuando citan el Corán. Pero también lo hacen los cristianos cuando hablan del Apocalipsis, por ejemplo, y piensan que esa es la gran lucha, como dijo Reagan, entre el imperio del bien y el imperio del mal, o ahora que se habla del eje del mal y luego del eje del bien. En fin, todo esto son ideas mitológicas que de forma muy hábil se están instrumentalizando para defender determinados objetivos de hegemonía, objetivos que muchas veces no tienen nada que ver con la Biblia, sino más bien con el petróleo. Y por eso hay que combatir esto como teólogos. Y permítame que les diga que el Papa no ha protestado, el Papa ha protestado contra la guerra, con derecho, pero también los dirigentes americanos han protestado contra la guerra. Pero la población de a pie, que son los pietistas del protestantismo americano, creen estas cosas. Y en el presidente actual ven como su gran líder cristiano. ¿Cuánto tiempo se va a mantener esto así? Eso es otra cuestión. Yo ahora he leído la última edición del New York Times y ahí ponía que la política estadounidense, con la crisis de Irak, la política americana está entrando en crisis por Irak y el militarismo de este presidente está en crisis. Kung, ¿fundó Jesucristo una iglesia?
¿La fundó San Pablo o no la fundó nadie? Usted en la página 512 del libro se pregunta, ¿cómo voy a poder hablar de la Iglesia de Jesús, subrayado, sin saber exactamente lo que este Jesús mismo quiso o no quiso? Claro, y por eso mismo tiene que leer mi libro para llegar a una respuesta, porque ahí he desarrollado la relación de Jesús con la Iglesia, pero no fundó una Iglesia de modo formal. Él tenía discípulos, llamó a sus discípulos y esos discípulos le siguieron hasta casi la muerte. En la cruz se creó una barrera impresionante y si no hubiese existido una fe de que ese Jesús de Nazaret no se disolvería simplemente en una nada, sino que murió en Dios, entonces naturalmente no habría existido una comunidad cristiana. Dicho con otras palabras, la existencia de una iglesia en el sentido de una comunidad de fe o comunidad de fieles presupone que esté uno convencido que ese Jesús de Nazaret fue crucificado, pero vive la vida eterna con Dios, y esa es una cuestión de fe. Solo hay una religión que haya generado una iglesia, o mejor dicho, varias iglesias, la religión cristiana, iglesia católica, iglesias protestantes, iglesia oriental. El Islam no ha generado una iglesia, la religión judía tampoco ha generado una iglesia, y por supuesto ni el budismo, ni el hinduismo, ni el taoísmo las han generado. ¿Significa eso algo? ¿Que solo la religión cristiana haya generado una iglesia? Creo que en realidad es algo más complejo que eso. El Islam también tiene diferentes confesiones. Sí, pero no hay Vaticano, no hay dogma, no hay definición de la verdad, no hay un papa. Pero está Khomeini y están los mulás. Su autoridad es local, muy circunscrita y no infalible. Sí, pero depende, porque Khomeini ahí estaba y no lo tenía muy claro. Yo no quiero echar la culpa al Islam. Me alegro mucho de que una persona como Pesenko Temi, a quien conozco personalmente, no representa de forma tan rigurosa o rigurosista el Islam. Ahora, incluso en el budismo, que usted conoce bien, existe este tipo de jerarquías. Si conoce el budismo de Tailandia, por ejemplo, o el budismo en Sri Lanka, hay una jerarquía de monjes que es una organización muy poderosa y creo que en este sentido hay una ley casi sociológica según la cual tras la primera fase entusiasta se requieren instituciones y cuanto mayor es una comunidad de fe, pues más instituciones necesita. Al cabo del tiempo se montan, se estructuran jerarquías y creo que nosotros deberíamos volver atrás, no solo para eliminar las jerarquías normales, pero me imagino una iglesia muy distinta a la que hay. En el fondo lo que usted quiere decir, lo que usted dice, querido amigo, es la iglesia como existía, como surgió en el siglo XI con la reforma gregoriana, porque antes no existía el absolutismo papal, antes no existía esa especie de clericalismo forzado, antes no existía ninguna ley general de celibato. Es decir, tenemos que volver a la iglesia del primer milenio y al Nuevo Testamento y tratar de vivirlo hoy. Por lo demás, hay muchas comunidades que funcionan muy bien, donde la jerarquía en este sentido no está. Hay incluso, felizmente, obispos que saben que ellos son los servidores de la Iglesia, son básicamente servidores, pero actualmente se ha establecido de nuevo el triunfalismo y creo que el próximo Papa será mejor. Una última pregunta antes de la publicidad de carácter personal. Bajo el epígrafe, me parece que se llama Una decisión temprana, habla usted de cómo decidió ser sacerdote, es decir, de la aparición de su vocación. Y dice que, más que vocación, no es que no sea vocación, usted llama eso elección de Estado, algo permanente a lo cual ya no se puede renunciar en el curso de la vida.
Sí, pero eso es algo que se nota en un determinado, se siente en un determinado momento, que le afecta a uno procedente de fuera. Cuando, igual que tal como lo escribí en el libro, hablaba con un amigo sobre la profesión que iba a tomar y él dijo, bueno, yo lo voy a hacer lo mismo que está haciendo nuestro capellán, voy a dedicar a la juventud. Entonces yo espontáneamente sentí que esa sería una gran tarea para mí, pero naturalmente fue mi decisión. A mí nadie me dijo que yo debía hacerlo. Tampoco oí ninguna voz procedente de los cielos, oí una voz dentro de mí y creo que no entendería bien mi función como sacerdote y como teólogo si dijera que este es un trabajo que se puede cambiar como cualquier trabajo. Esta tarea es para mí una llamada y una profesionalidad. Si ahora, con la edad que tiene usted ahora, se le volviera a plantear la posibilidad de tomar aquella temprana decisión, ¿volvería a tomarla? Se le ha caído el... Bueno, acabo de perder se repita en español. el micrófono, pero repito en español. Digo, si ahora, con la edad que tiene usted ahora, tuviese que tomar aquella decisión de su juventud, ¿volvería a tomar la misma decisión? Sí. Tomaría de nuevo la misma decisión porque en mi vida he podido hacer tantas cosas que no habría podido ejercer tanta influencia como político, como militar o como industrial, ni siquiera como periodista. Vamos a descansar un ratito para que pasen los anuncios. Seguimos en negro sobre blanco, seguimos en la capilla de la Fundación Chaminade de Madrid. Gracias por acogernos. Seguimos charlando con el teólogo Hans Küng, que ha pasado algunos días en España, pocos, quédese más, para presentar su último libro y primera entrega, por fin, de sus memorias. Aquí las tenemos, Libertad conquistada, Trotta. Señor Küng, de niño en el colegio me enseñaron que fuera de la Iglesia no hay salvación. Usted habla de ese asunto matizándolo en la página 122 del libro, bajo el epígrafe, entre interrogantes, ¿se salvan los no cristianos? Y yo le pregunto, ¿cómo se puede conciliar esa pretensión, esa vieja pretensión de la Iglesia de que fuera de ella no hay salvación, muy irritante para algunos, yo entre ellos, con ese diálogo entre las distintas religiones que usted considera absolutamente necesario para el futuro de la humanidad y de la espiritualidad? Incluso ha llegado a decir que no habrá paz entre las naciones mientras no haya paz entre las religiones. Naturalmente, durante mucho tiempo en el cristianismo se defendió el criterio de que fuera de la cristiandad no existe salvación. Por eso todo el mundo estaba, como si dijéramos, misionado. Y en época de San Agustín se dijo que en África todavía había algunos que no pertenecían a la fe, que no se habían convertido a la fe. Sobre todo fueron los españoles los que demostraron, después de Cristóbal Colón, que el mundo era un poco mayor de lo que se pensaba, algo mayor que la cristiandad. Y al principio también se pensó que estos indios, todos ellos, irían al infierno. Pero precisamente los descubrimientos llevaron a que se dieran cuenta de que había que cambiar de forma de pensar. Y conmigo mismo yo ya me di cuenta durante la época del bachiller que no podíamos seguir así. Y los primeros años en Roma, en el colegio Romanicum, llegué al convencimiento de que las personas fuera de la Iglesia se pueden salvar. Y felizmente el Concilio Vaticano II confirmó este criterio. Es posible que se salven personas de otras religiones. En
primer lugar. Y en segundo lugar, es posible también que personas que sean agnósticas, incluso ateas, se salven si no tienen culpa propia haciendo aquello, y hacen aquello que les dicta sus conciencias. Esa es una afirmación impresionante y espero que algún día el Consejo de Iglesias en Ginebra llegue a hacer esta afirmación, pues de otro modo no podemos representar una fe cristiana humana. Ha salido a relucir la palabra concilio, Concilio Vaticano II, sale muchas veces también a relucir en su libro. Usted fue asesor de Juan XXIII en aquel concilio. Fue el momento estelar de su existencia, como diría Stefan Zweig, autor de ese libro, que se llama Momentos estelares de la historia de la humanidad. Sí, de hecho, fue una hora estelar, un momento estelar de la Iglesia. Fue la primera vez desde el primer concilio vaticano que se reunía un concilio para realmente tratar de producir una renovación en la Iglesia y, en segundo lugar, llegar a una reunificación de los cristianos. Anteriormente los concilios se habían hecho simplemente para abolir una herejía, para reforzar el poder. Era algo importante convocar un concilio, y las intenciones del Papa Juan XXIII, desde luego, tenía intenciones muy constructivas y no pretendía bombardear de nuevo a las personas con nuevas definiciones de fe o teorías morales. Usted dijo que en aquel concilio, lo dice también en el libro, se planteó una lucha entre la estructura piramidal de la Iglesia y la estructura no piramidal horizontal, y también que hubo un grave conflicto de poder, por una parte entre la curia y por otra parte entre lo que el Papa quería. Sí, la curia romana, en su núcleo duro, estaba convencida de que era una gran estupidez, una estupidez política, convocar un concilio. Todo sistema autoritario, y más aún un sistema totalitario, está convencido de que los dominantes, los que dominan, pueden hacer todo solos, que no les hace falta nada. Y en la curia romana se decía, bueno, ¿y para qué vienen aquí todos estos teólogos y obispos? Eso es muy peligroso porque van a traer un montón de ideas nuevas. Y eso es lo que pasó. La diferencia entre ambos conceptos llega incluso al compromiso en el documento sobre la Iglesia, donde se establece la Constitución sobre la Iglesia. El primer capítulo trata del pueblo de Dios y el tercer capítulo vuelve a hablar de la jerarquía. En el fondo, esos dos conceptos están en pugna entre sí ya en el concilio. Los obispos, en el fondo, querían una iglesia colegial común, con el Papa como un hombre dentro de un colegio, y la curia quería el Papa absolutista del medioevo, del siglo XI, como decía antes. Y hemos llegado a un compromiso. Después del concilio fue como decía la curia. Los obispos se vuelven a marchar y la curia permanece. La curia puede así, en la época después del concilio, puede tomar de nuevo el poder, primero con muchos documentos que se producen, sin el episcopado, sin teólogos, y sin plantearse preguntas. Y segundo, el nombramiento de obispos se puede actuar de nuevo con política personal, estableciendo todo un sistema, y eso es lo que sucede. Hoy hoy nadie se convierte en obispo si no está contra la anticoncepción, contra la píldora, si no está en contra de la ordenación de las mujeres, si no está a favor de la ley del celibato, y por eso todos los obispos dicen lo mismo. Es un poco ya monótono en la Iglesia. Es aburrido, y espero que con el próximo Papa volvamos otra vez a ese espíritu del Concilio Vaticano II, donde existe la libertad de decir abiertamente la verdad. Muchos cristianos, o algunos cristianos, echan de menos el latín, e incluso algunos no cristianos, yo mismo.
Usted, sin embargo, dedica bastantes páginas en el libro al problema que en el Concilio Vaticano II se suscitó alrededor del latín. No ya solo si el latín se iba a seguir utilizando como lengua sagrada en las misas y en otras ceremonias de la Iglesia, sino también si el Concilio Vaticano, las sesiones debían de llevarse a cabo en latín o en román paladino, como decimos en España. Y usted dice que el latín era en aquel momento un instrumento de poder y fue enemigo del uso del latín. ¿Querría explicárnoslo un poco? En primer lugar, yo hablo latín, conozco latín. Durante 7 años solo he oído conferencias en latín, solo he hecho exámenes en latín, y por eso yo estaba predestinado en el concilio a escribir discursos de obispos que no sabían latín. Y ese es el problema. ¿De qué le sirve a usted si va a pronunciar un discurso en un idioma que no conoce? ¿De qué le sirve estar en un servicio divino y no entiende latín? Y se le dice, va bene, muy bien. Pero hace falta una misa donde se entienda el mensaje. No basta con tener gente allí que luego se marchan, que luego salen de la iglesia y no han entendido nada de lo que se ha dicho. Es una cuestión ha sido una cuestión de la liturgia, pero tiene usted razón, también ha sido una cuestión de poder. La curia estaba interesada en que solo se hablase latín, porque sabía que así se anula de entrada, se domestica de entrada toda la espontaneidad de los obispos. Ningún obispo va a poder levantarse y decir algo, excepto en la curia. En la curia, donde están acostumbrados a hablar así, el secretario general podía hablar latín. Y, naturalmente, así había debates bastante aburridos, porque se sucedía un discurso detrás de otro, y además se pronunciaban tal y como se habían preparado. Los discursos los preparaban teólogos, y los obispos no tenían otra posibilidad más que repetir lo que estaba escrito sin cambiar nada. Habría sido bueno que hubiese habido interpretación simultánea, pero la curia se negó, a pesar de que mi amigo, el cardenal von Bosten-Cushing, dijo, yo pago todo. Pero se marchó después de la primera, y se marchó además después de la primera sesión porque dijo, aquí no entiendo nada, me voy a casa donde tengo mucho trabajo por hacer. Titular del diario ABC, Hans Kung, teólogo y escritor. Es necesario volver a abrir las puertas de la Iglesia porque el aire es irrespirable. Juan XXIII, acaba de decirlo usted, abrió esas puertas con el Concilio Vaticano II. Vino Wojtyla y, lo dice usted en el libro, las cerró. Hace un momento acaba de formular la esperanza, no sé si es esperanza o certidumbre, de que el próximo Papa vuelva a abrir esas puertas. ¿En qué se basa usted para esa esperanza? ¿Va a venir un Papa como Juan XXIII? ¿No va a venir un Papa como Wojtyla? Bueno, en primer lugar, hoy hay que darse cuenta de que hay una fachada excelente de esta iglesia cuando el Papa hace manifestaciones en público, o aquí en Madrid o en Barcelona, donde sea, y desde fuera se ve como si en la iglesia todo estuviese en correcto estado. Pero detrás de esa fachada está la realidad, y en parte esa realidad no es nada bonita, porque la iglesia, también en España, como he podido comprobar, está en crisis. En Barcelona he oído y he leído que en época de Franco el 80% eran católicos practicantes. Hoy, según las últimas estadísticas que se publicó la semana pasada, son solo el 11%. Solo hay 11% de católicos practicantes. La edad media de los religiosos, se puede leer en la prensa hoy, es de 68 años. 68 años es la edad de jubilación. Bueno, pues ¿cómo quieren que sigamos así? Cada vez hay menos practicantes, cada vez hay menos seminaristas, cada vez hay menos sacerdotes, cada vez hay más parroquias sin pastores, y luego hay una iglesia con cada vez menos mujeres.
porque Roma no acepta la píldora, no acepta el rigorismo en cuestión de aborto, las mujeres no aceptan el no poder alcanzar cargos eclesiásticos. En fin, no podemos seguir así. Esa es la primera razón por la que creo que en el próximo Papa, con el próximo Papa, se van a cambiar estas cosas. Este Papa ha prohibido discutir sobre estas cuestiones. Por eso hay tan mal ambiente en la Iglesia. No hay ambiente de libertad. Los teólogos no se atreven a hablar, los obispos no se atreven a hablar. Es como la primera vez que vine a España y estaba aquí Franco. Nadie se atrevía tampoco a hablar. Y hoy en la Iglesia católica resulta que nadie se atreve a hablar, pero los problemas se han vuelto tan difíciles, tan graves y tan, yo diría que con tanto peligro de muerte, que creo que con el próximo Papa estas cuestiones tendrán que abordarse de nuevo. Y un último argumento es que el Evangelio mismo exige otro criterio. Lo que hoy se defiende en la Iglesia, incluso por este Papa, a pesar de todas las cosas buenas que hace, porque yo no digo que todo lo que haga es malo. La política exterior, por ejemplo, es buena, pero la política interior es mala. Y por eso necesitamos un Papa que vuelva a basarse en el Nuevo Testamento, en el mensaje de la Biblia, en Cristo mismo, y no en el derecho canónico medieval. A finales del siglo XIII, muy a finales, a comienzos del siglo XIV, muy a comienzos, hubo un Papa, Celestino V, que fue Papa durante un año y que luego, al darse cuenta de lo que pasaba allí, se retiró, lo que se ha llamado il grande rifiuto, el gran rechazo, se puso las sandalias del pescador y se convirtió en un monje, y así vivió el resto de su vida. ¿Usted cree que el Papa actual debería renunciar? Cuando era estudiante, ya hice un pequeño viaje para conocer el lugar de Celestino V. Y desde luego conozco bien el caso. No lo hizo de forma totalmente voluntaria. Luego casi fue tomado preso por el Papa Bonifacio VIII, que fue uno de los papas absolutistas de la Edad Media. Veo dos puntos como puntos importantes. En primer lugar, el Papa puede retirarse. O sea, mañana podría decir, me retiro, soy demasiado viejo y no puedo con mi cargo. Lo vería como un gesto de humildad, porque también hay otras personas capaces en la Iglesia. En fin, esta sería una posibilidad. Pero yo nunca he exigido que lo hiciera, por una razón muy sencilla, y ese es mi segundo argumento. Si lo hiciera, entonces, si lo hiciera, seguiría estando ahí, y la gente se preguntaría, en cuanto al sucesor, ¿qué es lo que desea este Papa? El cónclave debe ser absolutamente libre, y el próximo cónclave solo será libre si el Papa ha muerto. Así fue siempre. Igual que Florian. Como Florian ya muerto. Y por eso hay que considerar si esta línea fue correcta. Muchos, también en el Colegio Cardenalicio, dicen que hay que corregir el rumbo de la Iglesia, y por eso hace falta un debate libre. Espero que de este debate libre no salga en ningún caso un cardenal del Opus Dei y se convierta en Papa. Hablemos un poquito, amigo Kuhn, de sexo. En realidad usted ya lo ha hecho al mencionar la píldora, los anticonceptivos, el celibato, todas estas cosas. Hace unos años yo me quedé muy sorprendido leyendo el periódico una mañana cuando vi que había un titular que ponía en boca del Papa la siguiente frase: cada vez que miramos con deseo a una mujer, aunque sea la propia, pecamos. Sin deseo no hay cópula posible y sin cópula no hay procreación posible. Eso nos llevaría a la extinción de la especie. ¿Qué opina usted de esa frase y en general de la actitud de la Iglesia católica y de la Iglesia cristiana en general hacia el sexo? Bueno, esta es una cuestión muy compleja y también escribí un libro sobre la mujer en el cristianismo, donde desarrollé cómo se llegó a su situación. No es una
cuestión de que dentro de la historia del cristianismo ejerzamos o hayamos recibido la influencia del agnosticismo y del manicaísmo, y luego estas corrientes también han afectado a la sexualidad, a lo físico, que lo consideraban como algo negativo. El hombre, que era el que estaba más influido, y también en el cardenal Ratzinger y en el Papa actual, indudablemente es el gran maestro Agustín, obispo de Hippo, que fue un genio, pero un genio también comete a veces errores geniales. Y Agustín hizo precisamente eso de lo que estábamos discutiendo al principio, es decir, vinculó la transmisión del pecado con la sexualidad. Los griegos no hicieron nada de esto, solo fue el latino, el africano Agustín, fue el que lo hizo, y desde entonces tenemos esas ideas. La idea que ha expuesto el Papa es que es una idea agustina. Y de Buenaventura también, de San Buenaventura también, sí. Pero Agustín, digo, como es sabido, tuvo una relación ilegítima con una mujer y luego en las conversiones dio la vuelta por completo y pasó de un extremo a otro. Y le dio a nuestra Iglesia muchas ideas buenas, pero unas pocas malas. Ratzinger, acaba de mencionar a Ratzinger, le dedica en el libro también a Ratzinger, pues en fin, varias páginas, y las titula Ratzinger de teólogo progresista a gran inquisidor. Cuando usted lo conoció en Tubinga era un teólogo progresista, luego se convirtió en gran inquisidor. Esa es la distancia que va de Tubinga a Roma. Se lo pregunto pensando en eso que muchas veces se ha dicho de que para un católico no conviene ir a Roma porque pierde la fe. Vamos a ver, no es tan sencillo. De entrada, debo decir que yo siempre he hablado con amistad hacia Ratzinger. Yo no soy amigo de enemistades, yo no le considero mi enemigo, pero estamos en paradigmas totalmente distintos, eso por supuesto. Estuvimos juntos, yo era decano en la Facultad de Tubingia cuando fue ordenado y yo soy responsable de que fue puesto en la lista de la facultad como único loco y durante años tuvimos una buena relación. Pero usted también vio el año 68, el año 68 en Tubingia tuvo lugar la revolución estudiantil, la revolución estudiantil también afectó a la comunidad estudiantil y tanto Ratzinger como yo estábamos muy involucrados en estas cuestiones. Nuestras lecciones estuvieron, bueno, muchas veces fueron reventadas por los comandos rojos, entraron en clase muchas veces y él tiene un carácter un poco distinto al mío. Es más bien tímido, más bien temeroso y no le gusta la confrontación directa. Para mí tampoco era agradable, pero lo hacía más. Él pensó en el 68 que debía ir a Baviera lo antes posible y al mismo tiempo se decidió por hacer la carrera jerárquica. Yo tuve otra decisión. Reivindicación de una ética mundial, proyecto de una ética mundial, Parlamento Mundial de las Religiones en Chicago, me parece que fue en el 93. A usted siempre le ha preocupado muchísimo encontrar el fundamento no religioso de la ética, el fundamento de una ética laica, que sería, imagino, el de Kant, el imperativo categórico. Obra siempre de tal manera que tus actos pudieran erigirse en ley universal y piensa en el prójimo cuando estés actuando, ¿no? ¿Cuál es el fundamento no religioso, el fundamento laico de la ética? Y efectivamente, como yo he dicho, toda ética se reduce en definitiva al imperativo categórico de Kant. No, no es eso. Pero el imperativo categórico de Kant es sin duda, si usted quiere, una formulación secular de la regla de oro.
Las reglas de oro ya existen con Confucio. Y 500 años antes del nacimiento de Cristo aparecen en los rabinos, también en la tradición islámica, en fin, en todas las tradiciones. Ese es un ejemplo de lo que yo entiendo por un ethos global. Los humanistas también han tenido formulaciones de esta regla donde lo humano se toma como criterio básico. Pero es importante comprender que esto no soluciona los problemas de la religión en absoluto. Sería totalmente irrisorio considerar que habría que hacer una única religión o que se pudieran eliminar estas graves diferencias, por ejemplo, entre el cristianismo y el budismo, o el judaísmo y el cristianismo, eliminándolos totalmente, porque la concepción de un ethos global es que, a pesar de todas las diferencias generales, existen normas comunes que hay que cumplir, incluso en una emisora de televisión tienen ustedes también que cumplir ciertas normas. Si hay aquí alguien que está mintiendo continuamente, o que está molestando continuamente a los demás, o que está estafando continuamente, bueno, pues no puede seguir. Y Wall Street no funciona si se olvida que no hay que robar. Y los políticos también entrarán en dificultades, tanto en Japón como en América, como en Alemania, si no dice la verdad ante el Parlamento. O sea, no hay que robar, no hay que mentir, no hay que asesinar. En fin, son cuestiones elementales que existen desde que existe la humanidad. Los seres humanos se han ejercitado en su cumplimiento y las religiones lo han planteado estas cuestiones bajo la autoridad religiosa. Hoy incluso los niños en el jardín de infancia aprenden estas reglas de oro y aprenden a ejercitarlas. Se les dice: no hagas aquello que no quieras que te hagan a ti. Todo el conflicto, por ejemplo, de los israelitas contra los palestinos sería muy distinto si esta regla, que también existe en el judaísmo, se cumpliese. No hay que hacerles a los palestinos lo que no quieran que se les haga a ellos. Señor Kung, perdóneme la pregunta que voy a formularle ahora. Y si no quiere responder, no responda. Le aseguro que mi intención no es la de ponerle en una situación embarazosa, sino la de convertirme en portavoz de algo que mucha gente, creo yo, le preguntaría. Se ha dicho con insistencia incluso bibliográfica, hay varios libros que lo aseguran, que Juan Pablo I, el cardenal Luciani, no murió de muerte natural. ¿Tiene alguna opinión, quizá alguna información al respecto? ¿Se puede llegar a esos extremos ahora dentro de la Iglesia, o todo eso son especulaciones fantásticas? Bueno, solo puedo decirle que he leído el libro de este estadounidense que planteó esa tesis. Conozco a algunas de las personas que estuvieron vinculadas con Marcinkus y otros. Y de Juan Pablo I recibí una carta muy amable con el cardenal de Venecia. Y yo no creo que bajo Juan Pablo I hubiera pasado lo que pasó con Juan Pablo II. Yo creo que amé mucho a este Papa y me llevé un auténtico... Tuve una sensación de terror cuando murió. Ahora, en cualquier caso, sufrió mucho por la situación de la curia. Tenía una lista de nombramientos, eso se me ha documentado, se me ha demostrado, y no se encontró la imitatio Christi, sino una lista de nombramientos. Eso personalmente no lo vi, pero ya sería un síntoma. Durante mucho tiempo me pareció más probable que bajo el peso de esa decisión se desmoronó. En cualquier caso, a un cardenal que era amigo suyo, le dijo poco antes de su muerte: mi prendono in giro, es decir, me están tomando el pelo.
Y creo que eso... ¿Qué fue eso? Pero claro, no lo sé. Lo que sí me gustaría es aprovechar la ocasión para decir que ya habría llegado el momento de que el Papa o su sucesor, que siempre ha hecho tanto por la justicia y la verdad, o que ha hablado tanto de la justicia y la verdad, que aclare estas cuestiones y que, por ejemplo, se estudie todo el caso de Marcinkus y del Banco Ambrosiano y todo lo que tiene que ver con Sindona, es decir, las vinculaciones con la mafia. Eso habría que aclararlo, porque el Vaticano hasta ahora no ha hecho absolutamente nada para aclarar las cosas. Y ese no es un buen signo si se pretende ser continuamente la autoridad moral del mundo. Tengo la sensación de que le he hecho preguntas incómodas, quizá incluso algunas de ellas impertinentes, y si ha sido así, le pido perdón por ello. Solo intentaba cumplir con lo que considero que es aquí mi deber. Amigo Kuhn, le agradezco de corazón que nos haya hecho un hueco tan espacioso, 55 minutos, casi 60, de charla abierta en su cerradísima agenda española. Ojalá encuentre muchos lectores su libro. Ya saben que se titula Libertad Conquistada, que es el primer volumen de sus memorias, de las memorias del teólogo, no profeta, profesor, Hans Kuhn, y que ha sido publicado por la editorial Trotta. Agradezco también la hospitalidad que hoy nos ha brindado la Fundación Chaminade en la capilla de su sede en Madrid y, por supuesto, como de costumbre, la atención que todos ustedes nos han dispensado. Sean buenos, sigan haciéndolo, con permiso o no de los señores, es un decir, Dussel y Millás. Quizá Dios les esté mirando a ustedes, no a ellos, y se lo premie, ver negro sobre blanco el día del juicio final. Dentro de la semana volveremos a llamar a la puerta de su afición a la lectura y al pensamiento plural y libre. Mientras tanto, buenas noches.